Vamos a hacer un repaso de las principales voces de las últimas 24 horas y nos vamos a centrar bastante en el conflicto diplomático que continúa. Digo continúa porque ya venía esto con un episodio anterior. Recordemos que el ministro de Transporte de España había dicho que en la campaña Javier Milei uno lo podía ver con consumo de sustancias. Eso desató rápidamente un comunicado muy crítico de Argentina hacia España, vinculando también a hechos de corrupción que en este caso contaba el comunicado de la oficina del presidente vinculados a la mujer de Pedro Sánchez, que ahora vamos a contarte en qué estado están esas causas, pero antes avancemos con cómo fue repercutiendo todo. Ya sabíamos que Milei había estado dando una entrevista criticando a el gobierno español o al socialismo, y antes de arrancar con lo que desató el segundo conflicto diplomático o la continuidad del mismo entre Argentina y España, las palabras de Pedro Sánchez, que así hablaba sobre el acto de Vox donde iba a estar presente Javier Milei. Antes lo ha dicho Salvador, en España se está reuniendo la internacional ultraderechista, porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres, de equiparar, como decía antes Salvador, la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista. Esto es algo que está ocurriendo no lejos de aquí, está ocurriendo en nuestras sociedades, está ocurriendo también en otras partes de Europa. ¿Y por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como gobierno, como sociedad, todo lo que ellos detestan y odian, que es el feminismo, que es la justicia social, que es la dignidad laboral, que es un estado del bienestar fuerte, que es la democracia. Bien, ya más adelantado en el programa nos vamos a centrar también en lo que dijo Francisco Sánchez, que es secretario de culto del gobierno de Javier Milei, en relación a lo que decía en este caso Pedro Sánchez, en contra del feminismo, en contra de la justicia social. Seguimos avanzando con lo que sucedió y desató el conflicto. Sin dudas fueron las palabras que vamos a escuchar ahora del presidente argentino Javier Milei contra la mujer de Pedro Sánchez. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bien, antes de que lleguen las explicaciones o el pedido de explicación y exigencia de disculpa del canciller español, ¿en qué estado están las causas de la mujer de Pedro Sánchez? Esto nace en lo que los periodistas de España llaman bulos del propio eje de la centroderecha y la extrema derecha, Partido Popular y Vox. Empezó siendo 3 publicaciones periodísticas y ahora es una investigación judicial acerca de si hubo lobby o no entre Begoña Gómez y algunas empresas. Es curioso el doble estándar de Milei, porque por otro lado eludió responsabilidades de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien fue condenado por la justicia española por aprovecharse de la venta de las mascarillas, lo que serían los barbijos, en plena pandemia, con lo que habría ganado millones de euros. Finalmente hubo un pago bajo fianza. Ahí se condenó. Ahí se condenó. Y ahora está en investigación. No estamos diciendo que esté resuelto, que está en investigación judicial. Y marcás claramente la doble vara que utiliza Javier Milei. Porque fueron en 2 eventos distintos. En uno le preguntaron por esto y eludió la respuesta diciendo, bueno, el mercado se maneja así, cuando alguien busca un bien muy preciado y hay poca cantidad, el precio sube. Claro. Y en este caso condena a la primera dama española. Bien, llegó la condena de Javier Milei que escuchábamos recién ahí en el video anterior. Ahora vamos a escuchar el pedido, la exigencia de disculpas del canciller español a Javier Milei sobre sus dichos. El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad.
Tomaremos todas las medidas que creeremos oportunas para defender nuestra soberanía. Decía, no sé exactamente qué medidas se pueden llegar a tomar. Estaba también lo del llamado a consulta a la embajadora en Argentina. Y por otro lado, marcar que era el momento de conflicto diplomático de la historia reciente más importante. Lo decía el canciller español, algo que sin dudas va a seguir repercutiendo y va a traer cola, evidentemente, los dichos del presidente Javier Milei. Le consultaron al ministro Francos ayer si iba a pedir disculpas el presidente Milei después de lo que había dicho y del pedido del canciller español exigiéndole disculpas, y esto contestaba el ministro del Interior. Ofensa, ¿no? Creo que han levantado el tema innecesariamente y ojalá lo den por superado. El presidente Milei no va a hacer comentarios sobre eso en ningún sentido. Le han pedido que se disculpe, no siente que tenga que pedir ninguna disculpa, ¿no? De manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar. No va a haber disculpas del gobierno argentino entonces. Pero no corresponde ninguna disculpa. Al contrario. Yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho el presidente Milei. Ministro, creo que han levantado el tema No va a pedir disculpas, decía el ministro Guillermo Francos, y vuelve a citar sin decirlo el momento en el que el ministro de Transporte tuvo, para mí fue un grave error de España también, lo que dijo de que durante la campaña se lo podía ver bajo el efecto de sustancias y que muchas veces uno por ahí, siendo quien es, llega lejos, como el caso de Javier Milei, como diciendo, tenés que ser como sos, inclusive para mal a veces, pero sobre todo el tema de la sustancia, me parece que eso era claro que iba a desatar un conflicto, más siendo funcionario de un gobierno reciente. Eso lo dejo. Ahora, después que salgan con lo de la mujer y que insistan, me parece también que es algo como que ya tenían ganas de decir, que era una respuesta automática, ¿no? Que estaban para decir lo que dijeron del socialismo y de la mujer de Pedro Sánchez. La diplomacia de carrera tiene herramientas para que en su momento el gobierno argentino le pida al gobierno español que refute a su ministro, porque si no entramos en la lógica de Milei de ellos empezaron primero, como hizo con Lali Espósito. Sí. Un detalle que no debe pasar, digamos, soslayado, es que Milei es el único presidente en funciones que acudió al cónclave de la extrema derecha de Vox en España, que quiere gravitar a nivel europeo. Por eso una autoridad europea sale a refutar los dichos de Milei, diciendo no se ofende a un presidente europeo. No, claro, eso. De hecho decían eso. Si ofende a un presidente de Europa, está ofendiendo a toda la comunidad. Y también, más allá de que algunos presidentes están en sintonía con la cumbre que se hizo de la ultraderecha organizada por Vox, no van porque saben que es meterse en un conflicto diplomático, que meterse en lío, que es meterse directamente en contra de la Unión Europea, porque todos iban a ir a criticar a la Unión Europea, y estar presente ahí también te deja en una posición bastante incómoda, aunque estés en sintonía ideológicamente. Es una cuestión diplomática. Por una cuestión diplomática no estuvieron presentes varios presidentes que aún así, coincidiendo con la ideología de esta cumbre, decidieron no hacerse presentes para no generar un conflicto a su propio país en relación a toda la Unión Europea. Vamos a arrancar con otro tema que tiene que ver con una presencia de Axel Kicillof en un acto muy importante en Florencio Varela, donde se lo vio con un despliegue de militancia importante, con un despliegue también de dirigencia arriba del escenario. Venía Axel Kicillof de estar en Chubut con Nacho Torres, donde fue a colaborar con ambulancias. Después también había estado con el Nacho Torres del PRO, ¿no? Hay que aclararlo. Y después con el gobernador Puyaro de Juntos por el Cambio, de la UCR. Digo Juntos por el Cambio porque entre los gobernadores de la Unión Cívica Radical y el PRO se siguen diciendo Juntos por el Cambio. Lo cierto es que Juntos por el Cambio no existe más en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se lo absorbió al PRO la Libertad de Avanza y parte del radicalismo, diría que también. Digo esto porque es el recorrido que venía haciendo Axel Kicillof a nivel nacional, primero con Nacho Torres con ambulancias, después con patrulleros, con Maximiliano Puyaro, haciendo un recorrido nacional importante. Y ayer, en este acto, que yo lo tomé, es temprano para hablar de candidaturas, pero como una muestra de
despliegue, ¿no? De despliegue como una muestra de alcance con lo que venía linkeado a lo que decía anteriormente a nivel nacional. El gobernador Kicillof hizo un acto importante, yo diría uno de los más importantes de los últimos tiempos, de Axel Kicillof, sin lo que tiene que ver con la estructura vinculada a la Cámpora y a Cristina Fernández de Kirchner, y en un momento, ni bien arrancaba el acto, comenzaba a hablar Kicillof y le empezaron a cantar se siente, Axel presidente. Vinimos a discutir lo que pasa, pero vinimos a discutir también qué vamos a hacer para adelante. Compañero. Bien, se ríe Axel Kicillof, mira hacia atrás, después entrevistado en C5N por Néstor Dib y Luentín, le preguntaron sobre estas declaraciones a Axel Kicillof y dijo, bueno, que es temprano para hablar de candidaturas. Ahí lo tomó, yo creo que sonriente, mirando hacia atrás y esquivando un poco la respuesta, o sin dar respuesta, digámoslo así. Lo escuchamos ahí decir de mirando hacia adelante, hablando hacia adelante, y yo creo que en donde habla de organizar a la militancia, queda claro también, va a haber un fragmento en parte de este video en el que dice que hay que pensar las políticas para cuando pase el gobierno de Javier Milei. No lo dice con estas palabras, pero sí en esa línea. Escuchémoslo y luego lo analizamos. Estamos diciendo que la Corte, pero estamos también para pensar y organizar la militancia en esta etapa. Estamos para elaborar los diagnósticos, para pensar nuestra provincia, sus problemas, los problemas federales y del país. Pero estamos también pensando las políticas públicas que vengan a reparar el daño que están haciendo, que vengan a transformar la estructura social y productiva. Estamos acá para poner en marcha la imaginación política que piense el futuro de la provincia, que piense el futuro del país. Estamos pensando en las políticas públicas para reparar el daño que va a dejar el gobierno de Javier Milei. Creo que ahí también hay un claro mensaje hacia adelante. Recordemos que Axel Kicillof fue gobernador y luego fue reelecto, que no puede tener una gobernación más. Entonces yo creo que no le queda otra, si quiere seguir con su carrera política, que lanzarse como candidato a presidente en el 2027. Veremos también cómo está el tema de las diferencias y las internas dentro del peronismo, pero queda claro que está diciendo que está pensando en las políticas para reformar lo que está sucediendo ahora con el gobierno de Javier Milei. Vamos a escucharlo ahora hablar de la estafa electoral de Javier Milei en campaña. Porque la estafa electoral, después de haber ya sido presidente, ¿por qué estafa electoral? Por lo que decía en campaña, y así lo enumeraba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que el presidente actual mintió alevosamente en la campaña electoral. Estamos ante una de las más formidables estafas electorales. Miren, buscó el voto diciendo que iba a ser un ajuste, pero que el ajuste lo iba a pagar única y exclusivamente un pequeño grupo al que denominaba la casta. Presidente mintió, el ajuste de Milei lo está pagando el pueblo, la clase media, los trabajadores, la industria nacional, lo están pagando en cada una de las cuadras de la provincia de Buenos Aires.
Bien, ahí decía, el ajuste lo está pagando no solamente, bueno, en realidad lo está pagando la gente común, ¿no? No más que la casta, que era lo que decía Javier Milei en campaña. ¿Sabés qué? Me parece interesante lo que dice porque de alguna manera ahí hace enclave con mucha población humilde, trabajadora o clase media, media baja, que también votó por un acto de esperanza de quiero que se arreglen algunas cosas o quiero tener una proyección económica a mediano plazo. Y se ve traicionada y a la vez trata en este momento de no pensar que falló. Porque también el votante que votó confiado, esa traición no la ve como la traición del otro todavía, la ve como un fallo personal. Sí, sabes que yo me cruzo seguido con alguien que votó a Javier Milei y que me dijo el otro día que se sentía esperanzado, que decía que había que esperar un poquito más. Sí. Pero lo cruzo ayer y me dice, che, se fue al carajo, ¿no? Con lo de España. Como que ya empieza a ver esos detalles que decís, bueno, qué sé yo, por ahí no le llega por la economía, pero le llega por... Sabés que no quería alargarlo de España, pero la principal comunidad es hablar de tres corrientes inmigratorias en nuestro país. Mi vieja española, los abuelos o abuelas de Tanta, es un vínculo que va más allá de lo sociocomercial. Es cultural, es histórico, más allá de su momento cuando estos territorios eran colonia española. Eso ya quedó atrás. Digo, tratar de romper eso simbólicamente va más allá de lo que él puede nomenclar en una lista de Excel. Decía en este caso Axel Kicillof que es una estafa electoral Javier Milei. ¿Por qué? Porque el ajuste lo está pagando la casta y a continuación también decía pidiera un cambio, está Sturzenegger, está Caputo, está Patricia Bullrich, dicen que el mercado no tiene falla, fíjense lo que pasó con las prepagas. Vamos a escuchar este tramo que es el del cierre, que creo que es por ahí uno de los más importantes. Creo que todos son importantes porque el que escuchábamos de la estafa electoral es un análisis a lo que decía Javier Milei en campaña. El que le canten a Axel presidente ya es una muestra de lo que tiene que ver ese acto con las aspiraciones por delante de ese sector del peronismo que estaba reunido ahí. Por otro lado también escuchábamos esto de organizar a la militancia, pero sobre todo las políticas para reparar, y en este caso habla de la alternativa. Así cerró Axel Kicillof su acto el día de ayer, hablando de primero de Evita, de Perón, de Néstor y Cristina. Lo aclara, o sea, reivindica eso, pero habla de una alternativa para este momento de la política, y a mí me dicen que alternativa sería igual a nuevas canciones. Vamos a escuchar a Axel Kicillof. Vamos acá a reivindicar que es la historia que iniciaron Perón y Evita, que continuaron Néstor y Cristina. Y que lo entiendan bien, el único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es un pacto con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, no es de fotos ni de mentira, es un pacto real que se demuestra gobernando, que se demuestra trabajando, que se demuestra recorriendo, y sepan bien que tiene también un elemento que consiste en construir una alternativa del campo popular a esta política de hambre, a esta política de persecución, a esta política de vaciamiento y a esta política de entrega. Bien, una alternativa, crear una alternativa del campo popular a estas políticas de hambre, de entrega, decía Axel Kicillof. Esto vinculado también a lo que en su momento eran las nuevas canciones, construir una alternativa a lo que está sucediendo aquí con Javier Milei, una alternativa del campo nacional y popular a este gobierno, a estas cuestiones. Me dicen a mí que se refería Axel Kicillof cuando hablaba de nuevas canciones, que hay que ser creativos y recuperar la confianza de un sector de la sociedad que no eligió al peronismo, y se preguntan desde el entorno de Axel Kicillof cómo alguien que en el 2019 votó a el Frente de Todos, ahora votó a Javier Milei, que hay que repensar eso, cómo la gente lo interpreta, renovar la energía y
y seguir adelante. Esto es lo que me dicen a mí del entorno del gobernador Axel Kicillof, y cuando pregunto qué balance hacen del acto, que se renovó la energía y que se amplía el espacio de participación, que miles de personas estaban inscritas en las comisiones y que fueron sorprendidos gratamente, que evidencia el deseo de participación. Vamos a pensar ahora en las nuevas alternativas, es lo que dicen desde el gobierno nacional. Veremos después si hay alguna respuesta del entorno de Cristina, de Máximo Kirchner. Las diferencias no existen, vamos a ver cómo se saldan, si es que se saldan, en algún momento se tendrán que o terminar o separar. Veremos si pueden confluir todas en el mismo espacio. Yo creo que son necesarias para proyectar ese músculo de cara a lo que serían las próximas elecciones. Me parece que no es momento también ahora de dar definiciones, falta mucho para las elecciones, pero de todo esto vamos a seguir hablando con el ministro bonaerense Andrés El Cuervo Larroque en un ratito nada más. Ahora seguimos